No estás exactamente en la lista de prioridades ahora, escribió mi madre mientras yo, sola, removía con desgana el vino de celebración en mi copa. 3 horas más tarde, mi hermana subía una foto, noche en familia para honrar a la verdadera triunfadora. Mi hermana. La que acababa de estrenar un ático en pleno centro de Brea. Pagado el recibo de 2.500 euros, regresé a casa y con una calma que dolía, cancelé las transferencias mensuales de matrícula que llevaba 5 años sosteniendo. Deslicé una nota bajo su puerta. 5 palabras bastaron, que ella se haga cargo. Al amanecer, 97 llamadas perdidas. Gracias por estar aquí conmigo hoy. De verdad. Donde sea que estés, deseo que tengas un día luminoso. Si quieres, cuéntame desde qué ciudad o país estás leyendo esto. Y, si te parece, ¿qué hora es allí? Pero ahora empieza lo que vine a contarte. Me llamo Marta. Y como muchas, crecí creyendo en esa versión rota pero entrañable de la familia. No la de los comerciales de Navidad, no. La mía, un torbellino de ruido, choques y silencios, pero que se suponía irrompible. Fui la mayor. La brújula. La que tenía que abrir camino a machetazos para que los otros avanzaran sin rozarse con las espinas. Desde pequeña comprendí que mi lugar estaba donde el peso era mayor, aliviando las cargas de mis padres, velando por qué Irene, mi hermana menor, tuviera todo aquello que a nosotros se nos negó sin siquiera ser prometido. Luché. Con dientes, con uñas, con insomnios. Durante los últimos 12 años me dejé la piel escalando dentro de una compañía de telecomunicaciones en Brea. 12 años. 12 años de fines de semana encadenada al ordenador, de cumpleaños perdidos, de vida suspendida. No era solo ambición. Era deuda. Era lealtad. Era el eco silencioso de mis padres esperando que yo fuese su orgullo materializado. Cuando por fin recibí el correo oficial que confirmaba mi nombramiento como directora ejecutiva, se me anudó el pecho. No de angustia, sino de alivio. Me temblaban los dedos mientras lo leía. Lo había conseguido. Era real. Mi primer impulso fue gritarlo al mundo. No el mundo. A ellos. Irene siempre había sido el sol alrededor del cual giraba la casa. Más joven, más frágil, con ese aire etéreo de artista incomprendida. Mis padres la contemplaban como se mira una vela encendida en medio del viento, con ternura y temor. Yo, en cambio, era la lógica. El plan. Cuando Irene expresó su deseo de entrar a la universidad, nuestros padres hicieron cuentas que no cerraban. Y yo, sin dudar, intervine. Durante 5 años, mi salario se estiró más de lo razonable. Una parte iba para mantener mi apartamento de una sola habitación. Otra, a un fondo que apenas crecía. Y el resto, directo a las cuentas de mis padres o de Irene, matrículas, libros, alquileres, gastos varios. Aprendí a decir que no a caprichos y sueños, el viaje a Islandia, los tacones rojos de cuero italiano, las cenas espontáneas. Es por ella, me repetía. Por nosotros. Mis padres, agradecidos a ratos, se acostumbraron rápido. Irene. Irene lo asumió como un deber. Como si los billetes brotaran de mi buzón. ¿Puedes mandarme algo para los materiales? Me falta para la renta, ¿me das una mano? Jamás una disculpa, ni un ¿cómo vas tú? Y yo, bueno, me convencía de que así era el amor familiar. Que la recompensa sería verlos felices, orgullosos, cuando yo llegara a la cima. El ascenso era esa cima. Reservé mesa en uno de los lugares más sofisticados del centro. Un restaurante que no aceptaba reservas improvisadas, donde las copas no sonaban, susurraban. Lo hice para un viernes por la noche, sabiendo que no habría excusas. Envié la invitación por mensaje, con una foto del local y una línea sencilla, rebosante de esperanza. Quiero celebrar con ustedes mi nombramiento como directora ejecutiva. Este viernes a las 9. Es mi forma de agradecerles por estar ahí siempre. Respondieron con aplausos digitales y felicitaciones huecas. Mamá soltó un qué bien, hija sin alma, papá, un seco felicidades. Y Irene envió un sticker con confeti animado.
Una punzada me cruzó el pecho. Esperaba algo más. Algo que vibrara al mismo ritmo que mi entusiasmo. Pero preferí pensar que su verdadera alegría se vería en persona. Me mentí con suavidad, no son muy efusivos. Eso es todo. El restaurante, exigente con los compromisos, solicitó la confirmación final y un depósito importante. Sin vacilar, pagué los 500 euros para asegurar la mesa grande, más el menú previamente seleccionado. Calculaba unos 2.500 euros en total. Una extravagancia, sí, pero una que quería permitirme. Compartir la victoria era parte de la celebración. Me compré un vestido nuevo. Nada ostentoso, pero elegante. De esos que te abrazan la espalda y te recuerdan que vales cada centímetro de tela. Me maquillé con esmero. No para ellos. Para mí. Me sentía luminosa, distinta. Caminé hacia el restaurante con el corazón desbordado. Les envié un mensaje mientras salía, ya voy en camino. ¿Todo listo? Mamá respondió, sí, ahí vamos. Llegué puntual. Las 9 en punto. El aire dentro del local tenía el perfume de las grandes ocasiones, conversaciones bajas, risas de fondo, el tintinear suave de copas finas. El maitre me guió hasta una mesa redonda impecable, reservada para 4. Me senté. El pecho me latía con una mezcla de ansiedad y ternura. Miraba la puerta cada vez que se abría. Imaginaba sus sonrisas, el abrazo de papá, los ojos brillosos de mamá, la voz aguda de Irene. Pero el tiempo se desdobló en cuchillas. Media hora. Luego 1 hora. El vino perdía su sabor. Yo, mi postura. Revisé el móvil. Ningún mensaje nuevo. Les escribí de nuevo, ¿todo bien? ¿Vienen? La respuesta de mamá llegó más tarde, sí, un imprevisto, pero ya casi. Pedí una bebida para disimular la espera. El camarero se acercaba con ese cuidado profesional que solo aumenta la vergüenza. Pan recién horneado, una copa de agua que no bajaba. Empecé a sentirme observada. No como protagonista, sino como advertencia. La mujer sola, frente a 3 sillas vacías, vestida demasiado bien para estar tan sola. El murmullo del restaurante se volvió un coro ajeno. Cada risa, un eco que me empujaba más hacia adentro. Mi vestido, que antes me hacía sentir invencible, ahora me apretaba el pecho. El rímel me pesaba. Las manos quietas sobre la mesa parecían no ser mías. A las 11:30, cuando la cocina seguramente ya apagaba sus hornos, llegó otro mensaje. Esta vez, breve. Esta vez, cruel. No eres exactamente una prioridad ahora mismo. Me quedé mirando la pantalla. Las palabras se repetían dentro de mi cabeza como un estribillo que no quería cantar. Una negación involuntaria me cerró la garganta. Tal vez se habían equivocado. Tal vez era sarcasmo. O una broma estúpida. O algo. Pero el nudo en el estómago sabía la verdad antes que mi razón. Por instinto, abrí Instagram. No sé por qué. O sí, buscaba pruebas, pistas, una explicación que no llegaba de ellos. Y ahí estaba. Una foto recién publicada por Irene. Una mesa amplia, velas tenues, copas alzadas. Sonrisas. Todos estaban ahí. Mamá. Papá. Irene. Y su pareja, un tipo al que apenas había visto en 2 ocasiones. El pie de foto me arrancó el aliento. Noche familiar para la verdadera historia de éxito. Me costó enfocar la imagen. Pero reconocí el sitio. Un restaurante moderno, de esos con lista de espera de semanas. Irene lo había mencionado semanas antes. En su mano, unas llaves relucían. La clave del mensaje quedó clara en los comentarios, acababa de comprarse un apartamento de lujo en pleno Brea. Sentí un alambre frío cerrarse alrededor de mi pecho. La respiración se volvió trabajo forzado. Náuseas. Dolor de cabeza. Miré mi mesa. 3 sillas vacías. Un mantel inmaculado. Copas intactas. Luego volví a mirar su foto.
La verdadera historia de éxito. No la mía. No la que se construyó con noches sin dormir, con renuncias, con sacrificios cotidianos durante 5 años para pagarle la carrera, cubrirle la renta, los materiales, darle una vida que no tuvo que mendigar. No. Su apartamento era el triunfo. Yo, sentada sola en un restaurante caro, era solo el eco de un esfuerzo invisible. Algo en mí se quebró. Pero no fue una fractura limpia. Fue como si miles de fragmentos microscópicos de cristal se esparcieran por dentro, hiriendo todo lo que tocaban. La tristeza se retiró, dejando en su lugar una rabia helada, silenciosa, meticulosa. Una furia que no lloraba, no suplicaba. Solo tomaba decisiones. Volví a mirar la foto de esa mesa llena de sonrisas robadas. Mis dedos, temblorosos, dejaron caer el móvil. El sonido metálico retumbó sobre el mantel blanco. Alcé la mano. La cuenta, dije, sin reconocer mi propia voz. Cuando llegó, miré la cifra, 2.500 euros. El precio exacto de mi ceguera. Pagué. Sentí la frialdad plástica de la tarjeta, el pitido final, el recibo deslizándose hacia mí como una burla. Me levanté. No dije nada. No miré atrás. Crucé el umbral como quien abandona un escenario vacío tras una obra que nadie vino a ver. El vestido nuevo se aferraba a mi piel como un disfraz grotesco. El trayecto de regreso fue un borrón sin detalles. Solo sé que abrí la puerta de mi apartamento, ese lugar modesto al que me había condenado por años para que Irene pudiera vivir su brillante porvenir. La ira ya no me quemaba, se había convertido en una piedra fría en el centro del pecho. No lloré. No grité. Solo actué, como lo había hecho siempre. Me senté frente al ordenador. Accedí a mi banca digital. Fui directo a las transferencias programadas. Ahí estaban, 5 años de sacrificio convertidos en simples líneas digitales. Una a una, las cancelé. A mamá. A papá. A Irene. Matrícula. Renta. Materiales. Todo. Cada clic era como cortar un nudo invisible que me había estado sofocando. Un nudo que yo misma había tejido con buena voluntad y ceguera. El alivio vino mezclado con una tristeza espesa, como si una parte de mí, vieja y cansada, finalmente muriera. Pero no bastaba. No podía irme en silencio. Tenía que dejar algo. Tomé un post-it. Escribí 5 palabras. Sin adornos. Sin explicación. Que ella lo pague. Salí. Las calles de Brea estaban desiertas. Eran casi las 2 de la mañana. El aire era denso y quieto. Caminé hasta su edificio. Deslicé la nota por debajo de la puerta. El papel susurró contra la madera como un adiós definitivo. Me di la vuelta. Subí al coche. No sentí nada. Ni culpa. Ni victoria. Solo una extraña calma, como si por fin hubiera dejado de nadar contracorriente. Volví a casa. Me quité el vestido como si arrancara una piel ajena. Lo dejé caer sobre la silla. Me metí en la cama sin apagar el teléfono. No quería dormir. No quería silencio. Quería que sonara. Quería que lo enfrentaran. Quería que lo supieran todo. Cerré los ojos. Y esperé. A las 7 en punto, comenzó. El teléfono vibró como un corazón desbocado. Llamadas perdidas. Notificaciones acumulándose como una tormenta digital. Revisé la pantalla. 97 llamadas. 97. Mamá. Papá. Irene. Mensajes, decenas, inundando el WhatsApp. Una avalancha de reproches, amenazas veladas y súplicas mal disimuladas. Mamá, ¿qué has hecho? Contesta. Esto no tiene sentido. Papá, Marta, habla con tu madre. Tienes que arreglar esto. Irene, me cancelaste todo como pago la renta, no tienes derecho.
Mamá, después de todo lo que hicimos por ti, ¿así nos pagas? ¿Dejas que tu hermana acabe en la calle? Irene, necesito el dinero hoy, ¿qué te pasa? Papá, estás perdiendo la cabeza, ¿te olvidas de lo que nos debes? Mamá, esto es un ataque directo. Eres cruel. No tienes corazón. Irene, pensé que me querías, ¿qué clase de hermana eres? Los leí con una serenidad que me sorprendió. Ya no dolían. Ya no eran verdades, solo intentos desesperados por reescribir la historia. Una historia en la que yo siempre fui la villana funcional, útil, sacrificeable, silenciosa. Respiré hondo. Sabía que eventualmente tendría que enfrentar esa conversación. Pero no lo haría desde el miedo. Esta vez, hablaría desde donde siempre debía hacerlo, desde la fuerza. Marqué el número de mamá con el pulso firme. No por paz. No por conciliación. Llamaba para mirar al monstruo a los ojos. Al fin apareces. Su voz chorreaba indignación contenida, como si la víctima fuera ella. ¿Te has vuelto loca? ¿Qué clase de hija hace esto? ¿Y con tu hermana? ¿Sabes que no tiene con qué vivir este mes? Apreté la mandíbula antes de responder. Cada palabra que saliera de mí debía ser bisturí, no piedra. Durante 5 años, mamá, cubrí cada hueco que ella dejó. Y lo hice en silencio. Nunca pedí reconocimiento. Pero dejarme plantada, celebrando mi mayor logro, mientras ustedes la alzaban como la única que importa. Eso no fue olvido. Fue decisión. El otro lado de la línea se congeló por un instante. Luego, una risa incrédula. Cínica. Por favor. ¿Fue una cena, tanto drama por eso? Irene estaba en un momento importante. Tú podías esperar. Como siempre lo has hecho. La normalización de mi sacrificio era una maquinaria tan vieja como la casa en la que crecí. Lo conocía bien. Y esta vez no pensaba entrar en su juego. Sí. Siempre he esperado. Mientras ustedes repartían mi tiempo, mi dinero, mi lugar. Ya no. Su tono se agrió. De la culpa pasamos al chantaje. Mira, si no arreglas esto, y me refiero a reactivar esas transferencias, te lo advierto, ¿vas a romper algo que no se puede reparar o crees que vamos a olvidar todo lo que hicimos por ti? Hay cosas que aún podríamos reclamar. Ahí estaba. Lo que realmente les dolía. No era amor. Era el cierre del grifo. ¿Reclamar qué, exactamente? Silencio. Pero yo ya estaba recordando. Un rumor del pasado, una frase suelta, una herencia. Mi abuela había dejado algo para cada nieto, según dijeron alguna vez. Pequeño, simbólico, pero mío. Y como tantas otras cosas, también eso había desaparecido sin dejar rastro. Cuando cumplí 25, pregunté. Mamá respondió con una sonrisa, lo usamos para algo urgente. ¿Y el coche? El que Irene conduce desde entonces. Blanco, reluciente, comprado ese mismo año. Colgué sin una palabra más. El temblor en mis manos no era miedo. Era transformación. Llamé a Laura. Si alguien podía ayudarme a ver con claridad, era ella. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, solo dijo. Marta, esto es violencia disfrazada de familia. No les debes nada. Deja de cargar una culpa que no es tuya. Le hablé de la herencia. De la sospecha. Del coche. Su respuesta fue inmediata. Llama a tu tía Lucía. Ella sabe cosas. Siempre lo ha sabido. Nunca tuve una relación cercana con Lucía, la hermana de mi madre. Pero su distancia con el núcleo familiar siempre me había parecido lúcida, no amarga. Llamé. Su voz, al otro lado, tenía una mezcla de sorpresa y cautela. Marta, ¿estás bien? No. Pero estoy viendo las cosas como son. Le conté todo. Sin adornos. La cena, la humillación, el mensaje, la foto. La herencia. Hubo un silencio largo, como si al fin alguien validara una sospecha enterrada. ¿Tu madre?
Siempre trató a Irene como si el mundo le perteneciera. A ti, y como si fueras la deuda a pagar. Lo de la herencia, sí. Tu abuela dejó algo para ti. Para cada nieto, al cumplir 25. Yo firmé como testigo. Tu madre dijo que lo iba a guardar para ti. Pero ese mismo año no fue cuando compraron el coche nuevo. El coche que ahora usa Irene, sí. Exacto. Siempre sospeché que usaron tu parte para eso. No puedo afirmarlo, pero si buscas bien, quizás encuentres documentos. Yo creo que aún tengo una copia del testamento. La sangre me golpeó las sienes. Cada sacrificio reciente tomaba ahora un sentido aún más cruel, no era solo lo que me habían quitado ahora. Era lo que me habían robado desde antes, cuando aún no tenía voz para decir basta. Si encuentras ese papel, tía, envíamelo. Lo haré. Y, Marta, no estás sola. Por primera vez en mucho tiempo, colgué sin sentirme hundida. Había dolor, sí. Pero también algo nuevo, dirección. Con la ayuda de Laura, comencé a reconstruir la historia que mi familia quería enterrar bajo el ruido de sus gritos. Reunimos capturas de los mensajes pidiendo dinero, tan naturales para ellos como pedir la hora. Los extractos bancarios con años de transferencias mensuales a Irene y a mis padres, la infame foto de Instagram y aquel mensaje de mamá, tan breve como hiriente. En mis correos encontré más peticiones antiguas, escritas con urgencia. Marta, por favor, necesitamos cubrir una deuda familiar. Solo tú puedes ayudarnos. En su momento no dudé. Ahora, después de hablar con tía Lucía, todo olía a mentira. Y mientras tanto, los mensajes no cesaban. Iban subiendo de tono, cambiando de la súplica al chantaje. Te vamos a demandar si no pagas lo que le debes a tu hermana. Tu padre y yo hablaremos con nuestro abogado. Un farol. Lo reconocí de inmediato. Pero también una advertencia, estaban dispuestos a escalar. Necesitaba tomar el control antes de que ellos intentaran girar el tablero. Les escribí. Breve. Precisa. Dejen de amenazarme. Estoy dispuesta a hablar una última vez. Mañana, 6, en la terraza del Café Elíseo, cerca de su casa. Vengan solos. Si traen a alguien o intentan algo, me iré. Si no vienen, asumiré que no desean resolver nada y actuaré en consecuencia. Elegí ese lugar por su visibilidad. Público, pero con mesas suficientes para no ser interrumpidos. A las 5:45 ya estaba ahí, con una carpeta delgada en el bolso y el móvil grabando discretamente sobre la mesa. A las 6 en punto, los vi llegar. Caminaban juntos, pero no en unidad. Papá con los hombros tensos, Irene bajando la vista, mamá al frente, como siempre, con ese paso firme de quien aún cree que controla el guión. Se sentaron. Ni saludos. Ni excusas. Solo miradas afiladas como cuchillas recién afiladas. Mamá tomó la palabra con un tono bajo, casi afectado. Marta, esto tiene que parar. No puedes hacerle esto a tu hermana. ¿Hacerle qué? Pregunté, sin subir la voz. ¿Retirarle una ayuda que jamás fue su derecho, o ponerle fin a un abuso sostenido por ustedes durante años? Mamá apretó la servilleta. Sus nudillos se pusieron blancos. ¿Cómo te atreves, después de todo lo que hicimos por ti? ¿Cómo me atrevo? Repetí. ¿Y ustedes, cómo se atrevieron a dejarme sola el día de mi ascenso para ir a celebrar con Irene, usando un dinero que salió de mi bolsillo? Disparé entonces, sin aviso. ¿Y qué tal lo de la herencia? ¿Creyeron que nunca me enteraría de que usaron mi parte para comprarle un coche a Irene? El silencio fue absoluto. Ni el sonido de las tazas. Ni las voces ajenas. Solo 3 rostros que se vaciaron de color. Papá habló por primera vez, con voz rasposa. Eso fue un acuerdo familiar. Necesitábamos ese coche. No dramatices. Era dinero de los nietos, papá. Para cada uno. Y a mí me lo quitaron, ¿sabes quién me lo dijo? Lucía. Con papeles.
Mamá rompió el silencio con veneno en la mirada. Ah, claro. Lucía. Siempre metiendo cizaña y tú le crees, antes que a nosotros, a tu propia madre. Mi madre, dije, sosteniéndole la mirada. Me dejó sola con una cuenta de 2.500 euros y un vestido nuevo frente a 3 sillas vacías. Irene fingió fuerza, pero su voz se quebró con rapidez. Marta, por favor. No puedo perder mi apartamento. He trabajado tanto. No puedes hacerme esto. La miré. No con odio. Con lástima. ¿Trabajado? Irene, tu carrera la pagué yo. Tus materiales, tu alquiler. Lo hice sin quejarme. Mientras tú fingías éxito, yo construía el mío. Solo que el mío lo hice con jornadas de 14 horas y fines de semana encerrada. Abrí la carpeta. Deslicé los papeles por la mesa. Aquí tienes, Irene. 5 años de transferencias. Aquí están tus mensajes pidiendo dinero. Aquí, la foto de ustedes brindando mientras yo esperaba. Y aquí, puse el móvil boca arriba, asterisco, el mensaje de mamá. No eres exactamente una prioridad ahora mismo. Mamá intentó agarrar los papeles, pero fui más rápida. No, mamá. Esto no es un juego. Esto es documentación. Y si ustedes siguen hablando de demandas y abogados, yo tengo material para contar la historia completa. Tomé aire. Dejé caer las palabras con una calma implacable. Ustedes dicen que yo les debo. Pero después de 5 años de sustento financiero, de una herencia desaparecida, de una humillación pública. La deuda no está en mi lado de la balanza. Saqué el móvil. Presioné un botón. La grabación se detuvo con un pequeño clic. Y ya que hablamos de pruebas, ahora las tengo. Toqué el icono de reproducción. El audio de la conversación con mamá empezó a sonar entre nosotros. Su voz, afilada, resonó clara. Podríamos pedirte cuentas de muchas cosas. No te creas que olvidamos todo lo que hicimos por ti. Ninguno habló. Mamá se quedó rígida, los ojos desorbitados. Papá bajó la mirada hacia la taza intacta frente a él. Irene me observaba como si me hubiera convertido en alguien que ya no entendía, pero temía. Esto, dije mientras la grabación aún sonaba de fondo, no es un error aislado. Es un patrón. Me han usado como recurso, como respaldo, como una cuenta a la que se accede cuando les conviene. Mi éxito solo importa si sirve a sus fines. Cuando no lo hace, me borran. Me incliné ligeramente hacia la mesa. Se acabó. No levanté la voz. No hizo falta. La firmeza era suficiente. No habrá más pagos. No habrá más silencios. Lucía, te tocará pagar tu vida como todos lo hacemos. Y ustedes, mamá, papá, si quieren celebrar futuros éxitos, háganlo con su propio esfuerzo. No con el mío. Me puse de pie. Verlos sentados, reducidos, furiosos o derrotados, no me provocó alegría. Pero sí una especie de paz cruda. Como si finalmente hubiera salido del centro de un incendio. Di media vuelta y salí del café sin mirar atrás. No me importaron las miradas. No me importó si alguien había escuchado. Crucé la puerta y respiré el aire tibio de brea como si fuera el primero en años. Caminé. Paso a paso, con una ligereza nueva, una espalda más recta, un peso menos. La nota que había dejado días atrás fue un presagio. Que ella lo pague. Y así sería. Cada uno pagaría lo suyo. Yo, ya no. Las consecuencias no tardaron. Mi familia trató de rehacer la narrativa, me acusaron ante parientes de estar obsesionada con el dinero, de haber perdido el juicio. Algunos les creyeron. Otros no. Tía Lucía fue mi ancla en medio de ese nuevo oleaje. Ella y sus hijos confirmaron lo que sabían. Había testamento. Había herencia. Y había un patrón que se repetía. Algunos amigos comunes se alejaron, abrazando esa idea del respeto a la familia ante todo. Dolió, sí. Pero también me enseñó.
Quien desaparece cuando impones un límite nunca estuvo de verdad. Laura permaneció. No solo como amiga, sino como testigo de mi renacimiento. Irene terminó vendiendo el apartamento. No pudo sostenerlo sin ayuda. Buscó trabajo. Se mudó a algo más modesto. Me escribió mensajes llenos de reproches y frases envenenadas. No respondí. Esa conversación estaba cerrada. Mis padres pasaron a otra etapa, la de las quejas. Dificultades económicas, enfermedades reales o inventadas, intentos esporádicos de reconexión, siempre sin disculpas, siempre desde la culpa invertida. Aprendí a no morder el anzuelo. Cuando respondía, lo hacía con frases medidas. Ningún regreso. Solo una frontera clara. Sanar no fue una línea recta. Hubo noches de insomnio, días de culpa. Lloré. No por lo que perdía, sino por lo que nunca tuve. Por la idea de familia que me prometieron y que nunca existió. Pero siempre volvía el recuerdo de aquella cena vacía. La mesa reservada. El vestido. La foto. El mensaje. Y entonces, la culpa se evaporaba. Y quedaba la certeza. Mi trabajo floreció. Asumí nuevos retos, nuevas metas. Empecé a vivir como nunca antes, sin miedo a desagradar, sin cargar deudas emocionales ajenas. Me permití lujos. Me permití ser. Redefiní el concepto de familia. La encontré en Laura, en tía Lucía, en nuevos amigos que celebraban mis triunfos sin exigir sacrificios. Entendí que poner límites no es traición. Es supervivencia. Que el amor no se hereda, se construye. Y que no todo lo que lleva tu sangre te lleva contigo. Fue el camino más duro. Pero también el más limpio. No un final perfecto. Las cicatrices siguen ahí. Pero al fin están en paz. No arden. Solo me recuerdan que sobreviví. Gracias. De verdad, gracias por estar al otro lado. Si llegaste hasta aquí, significa mucho para mí. ¿Te tocó algo de esta historia? ¿Te sentiste reflejado o reflejada en alguna parte? ¿Has vivido algo parecido, aunque fuera a menor escala? Si quieres, te leo en los comentarios. Hoy más que nunca, quiero escuchar otras voces que también decidieron romper el silencio.